amén. Muy bien, acabamos de comenzar, ¿verdad? Este capítulo 7 de Juan. Si vamos siguiendo la trayectoria, ya ahora el Señor en este capítulo 7 sale de Galilea y ahora va entrando en Judea. Mire qué cosa, no es que la cosa o el panorama se vea mejor aquí en Judea, para nada. Porque en el versículo 1 de ahí del capítulo 7 de Juan, vemos que no quería ir a Judea porque allá lo andaban buscando para matarlo. Como predicador, me pongo a pensar en esto como pastor. Mire qué tremendo el ministerio de nuestro Señor Jesús. Como al igual de los apóstoles, que cada vez que hablaba, lo veían con odio. Y le estaban tachando todas las cosas que decía. Y con las cosas que decía, más se encendía el odio. Y cuando me pongo a analizar esto, yo creo que algo que podemos decir es de que ninguna persona que se haya acercado a Dios a través del Señor Jesucristo, no puede esa persona alimentar o tal persona alimentar un tipo de odio como este o como el de estas personas. Y menos contra el Hijo de Dios, que eso era lo que estaba ocurriendo. Pero estos religiosos legalistas resolvían todo con violencia o con asesinar. Y yo creo que eso mismo nos indica o podemos ver quién verdaderamente estaba atrás de este sistema. Se había convertido en un sistema diabólico. Y tristemente, mire que eso es lo que todavía vemos en nuestros días. Todavía hay religiosos que matan en nombre de Dios, creyendo que están haciendo una buena obra. Y eso es peligroso, porque ahora lo hacen con pasión. Como dicen por ahí, con el alma. Y no es nada nuevo, fíjese, el Señor Jesús lo dijo ahí, lo vamos a ver en Juan 16 más adelante. En el versículo 2, oiga cómo lo dice. Os expulsarán de las sinagogas, ese es el primer paso. Pero después dice, pero aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, ¿por qué? Ahí lo dice. Porque no conocen al Padre ni a mí. Eso es lo que hace la diferencia. Todo el que ha conocido el amor genuino de Dios no puede odiar a su prójimo y menos a él mismo. Y si lo analiza, mire, en nuestros días, algo que podemos ver es de que no hay un odio marcado que se levante contra el budismo, o contra el Islam, o contra el hinduismo, ni siquiera con el ateísmo. Pero sí el odio se ha levantado contra el verdadero cristianismo. Qué triste que ahora tenemos que diferenciar en lo que es el cristianismo y el verdadero cristianismo. Y con ese se levanta ese gran odio. Y eso es lo que vemos, mire, al menos en estos próximos capítulos, lo que vamos a ver es un odio progresivo. Alguien dice que el odio que vamos a encontrar en estos capítulos se intensifica a otro nivel, algo más fuerte todavía. Recordemos que el Señor entonces ha estado por allá en Galilea, todas esas áreas de Nazaret, todos esos lugares pequeños. Y Él ha estado predicando, ha estado sanando, ha estado haciendo tremendas señales sobrenaturales. Al grado, ¿verdad? Hemos visto que ha dejado impresionadas a las personas. Esto es lo interesante, que a pesar que el Señor ha estado en Galilea y ha estado lejos de Judea, el odio en Judea ha ido ardiendo y ha ido creciendo, ha ido incrementando, aún de lejos. Los escritores dicen que posiblemente ha sido porque habían espías allá en Galilea y estaban reportándole a los líderes allá en Judea del impacto que estaba haciendo el ministerio del Señor allá en Galilea.
Así que cuando entra entonces, o cuando entramos en el capítulo 7 o este capítulo 7 de Juan, como que entonces el deseo por asesinar al Señor va aumentando, o vuelve más fuerte. Porque si ve en el capítulo 5, en el versículo 18, vimos que cuando estaba en Judea ya procuraban matarlo. Por eso el Señor salió de ellos. ¡Qué triste! Pero ahora entonces vimos, ¿verdad?, cómo entra en secreto aquí en Judea. No porque tenía miedo. Entra y dice que se mantuvo fuera de Jerusalén unos meses. Para después vamos a ver, ¿verdad?, de que él va a entrar en Judea, en las áreas de Jerusalén, para hacer su gran entrada triunfal. Pero todavía no es tiempo. Vamos entonces antes de continuar, vamos a leer unos cuantos versículos más o menos por donde nos quedamos. De ahí vamos a leer del versículo 10 al 13. ¿Lo tiene? Dice, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió. No abiertamente, da el detalle, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Qué odio, ¿verdad? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él. ¿Por miedo a quién? A los judíos. Yo creo que esa última frase ahí, yo creo que todavía está vigente. Todavía tiene efecto. Hay muchos que no hablan abiertamente del Señor Jesucristo por miedo. Obviamente no todos, porque el Señor todavía tiene gente en el mundo, a través del mundo, que no se intimidan de hablar abiertamente de Cristo y de presentarlo tal como Él es. Porque los que se intimidan, oiga esto, presentan al Señor Jesús de una manera romantizada. Presentan o hablan del Señor Jesús diciendo de que Él es todo amor. Que Él ama a las personas de una manera incondicional, sin importar dónde se encuentre la persona. Mi hermano, si nosotros damos ese mensaje a una persona, eso es peligroso. Porque esa persona nunca va a comprender la terrible situación de condenación en la que se encuentra. Espérame, estoy bien así como estoy. Porque Dios me ama tal y como soy. Y verdad, y a veces también se nos sale a nosotros, es que así soy. Pues precisamente eso es lo que daña el asunto. Eso es lo que Dios quiere cambiar de nosotros. Pero vemos, ¿verdad?, en lo que leímos, que hay diferentes opiniones sobre Jesús. Es decir, que estas personas no tomaban una decisión concreta acerca del Señor Jesús. Y esa decisión tenemos que nosotros tomarla y mover nuestra vida de acuerdo a esa decisión. Pero tiene que ocurrir algo. Oiga las opiniones. Algunos decían, es un buen hombre. Otros venían y contradecían, no. Y decían, sino que él extravía o él confunde a las personas. Y si nos adentramos un poquito más en el capítulo 7, dice que los fariseos mandaron a los alguaciles o mandaron a sus oficiales a prender al Señor Jesús. Me encanta que dice que no lo hicieron cuando regresaron. ¿Dónde está? Porque no lo trajeron. La palabra nos da el detalle que fue porque ellos se maravillaron cuando oyeron hablar al Señor Jesús y dijeron, a nadie hemos oído hablar con esta autoridad. Y vienen ellos, los mismos fariseos, y le dijeron, ¿qué también ustedes se han dejado engañar? ¿Por qué? Porque lo habían visto también al Señor como un engañador.
Pero mira qué cosas, que aún cuando alguien distingue al Señor como un buen hombre, eso no es suficiente. Eso todavía está muy por debajo de la verdad. Así que mire, ninguna de estas evaluaciones podemos decir que era la correcta para el Señor. Se debe de tomar una evaluación, y la evaluación en cuanto al Señor Jesús tiene que ser de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él dijo. Yo creo que tenía razón, dijo un escritor aquí, el gran pensador C.S. Lewis. Oiga lo que él dice pensando en esto, en estos dos cosas que dijeron estos hombres. ¿Es un buen hombre o él está fuera de la razón? C.S. Lewis dice: los hombres buenos y razonados no dicen que son Dios, y los engañadores no demuestran el poder de Dios y no resucitan a los muertos y no hablan con sabiduría o con autoridad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Tiene que existir la evaluación correcta acerca de nuestro Señor Jesús. Ahora, estas personas habían sido perjudicadas, o algo que vino a ser muy perjudicial para ellos fue de que sus decisiones estuvieron muy influenciadas con sus líderes. Y lo vimos, ¿verdad? Que tanto fue el impacto, la influencia de ellos, que ya lo habían visto o ya lo tenían catalogado como un engañador. Vimos también que tan fuerte fue esta influencia que incluso impulsó a las multitudes a gritar con todo su fervor que lo mataran, que lo asesinaran. Y ellos mismos estuvieron dispuestos a ser responsables por la sangre del Señor Jesús. ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! Recordemos, mire, de que en el capítulo 6... ya todos aquellos que desertaron, los que se fueron catalogados o identificados como los falsos discípulos, los que rechazaron las palabras del Señor. ¿Se acuerda? Ellos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Eso era, nadie la puede oír. Está fuera de sí, decían otros. Pero los que se quedaron fueron los que abrazaron con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente las palabras del Señor. Porque en las palabras de Jesús vieron vida eterna y creyeron en Él. Porque lo hemos dicho, son sus palabras las que identifican de forma distintiva a nuestro Señor Jesús. Son esos detalles los que lo distinguen de los demás. Es la palabra la que verdaderamente describe a nuestro Señor Jesús. Y los únicos que son atraídos hacia ella son los que entienden su poder y su eficacia. Esos son los únicos. Y mira qué tremendo, si lo pensamos o lo ponemos en una manera práctica. No es difícil distinguir a las personas que aman la palabra de Dios. Lo podemos ver en su manera como hablan. Lo podemos ver en la manera como actúan. Lo podemos ver porque sus acciones y aún su actitud o sus principios son influenciados por el poder de la misma palabra. Son personas que no leen la palabra solo para llenarse de conocimiento, sino que la leen con el propósito de saber qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Sabemos, ¿verdad?, que en nuestros tiempos todavía el Señor Jesús está siendo aceptado solo de esa manera, como un hombre bueno, o solamente como un buen líder, dicen por ahí. Un hombre religioso, un hombre puro, un hombre misericordioso. O como un hombre moralista. Pero todo, mis hermanos, todos esos halagos son irrelevantes. Todos esos elogios quedan infinitamente cortos de lo que es la verdad acerca de nuestro Señor Jesús.
Él tiene que ser aceptado de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a lo que dice la palabra. Mire que en el versículo 7 vimos, allí en el capítulo 7 de Juan, vimos que la gente lo fue rechazando o lo rechazó precisamente por sus palabras, por lo que él dijo. En el versículo 7 vemos, dice de que él dio testimonio de que las acciones del mundo eran malas. Escuche esto. Quiere decir entonces que el Señor Jesús fue rechazado no solamente por lo que Él afirmó de Él, sino también por lo que Él dijo de ellos. Y todavía eso está vigente en nuestros días. Mire, podemos notar, si se va bien adelantito conmigo, ahí en el capítulo 8 de Juan, podemos notar el antagonismo de estas personas. Si es rápido, ve el versículo 43. El Señor hablando con ellos dice, ¿por qué no entienden lo que digo? ¿No se ha frustrado algunas veces con algunas personas? O sea, ¿qué más te puedo decir? ¿Por qué no entiendes? Pero el Señor Jesús no lo deja ahí en el aire, sino de que Él mismo contesta y dice, porque no pueden oír mi palabra, porque son de vuestro padre el diablo y quieren hacer los deseos de vuestro padre. Y él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Sabe que esas palabras, aunque son fuertes, el Señor no las está usando para ofender a estas personas? Lo que les está diciendo es la verdad. Y Jesús les está diciendo que la razón por la que no entienden sus palabras es porque el padre de ellos es el príncipe de este mundo. Y lo que la misma palabra nos dice es de que es Él quien influye este sistema mundial. Es Él el que influye los gobiernos. Es Él el que influye aún las ideologías que hemos venido arrastrando del mundo. Es Él el que influye la misma cultura. Y el único que puede librarnos o librar al ser humano de esa situación o de ese engaño sigue siendo Dios. Si está ahí todavía en el capítulo 8 de Romanos, de Juan, vea el versículo 47. Dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. ¿Alguna vez se ha puesto a evangelizar de esa manera? ¿Alguna vez se ha atrevido a decirle a una persona, la razón por la que no me escuchas y no me entiendes es porque tu padre es el diablo? Mi hermano, yo le aseguro que le van a sacar pistola. De veras que no estoy exagerando. Vea el versículo 59. Entonces, tomaron piedras para tirárselas. De nuevo fue por sus palabras. Le tiraron piedras porque era lo que había más. Ahora ya no hay piedras. ¿Sabe algo que me conmueve de mi Señor Jesús? Dice la palabra que entonces el Señor, oiga esto, se escondió. Se escondió de ellos y se salió del templo. El creador del universo, mis hermanos, se escondió de ellos. Pudo defenderse. Pero la palabra nos da el detalle que todavía no era su tiempo. Pero la agitación, mire, se mantiene. Si se adelanta un poco al capítulo 12 de Juan, todavía está allá. Hay una agitación por el mensaje. Hoy ve el versículo 48. Me encanta ese sonido de Biblia. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella os juzgará en el día postrero. ¿Sabe por qué es eso?
Porque las palabras que el Señor habló fueron las palabras que el mismo Padre le dio. Y cuando rechazan las palabras del Señor, están rechazando también al mismo Padre. Y tan livianamente que muchas veces tomamos la palabra de Dios. Pero es nuestro amor por ella la que sigue siendo el determinante de cómo nosotros vemos a Dios. ¿Oyó eso? Es nuestro amor a la palabra lo que sigue determinando la manera como nosotros amamos a Dios. Es la manera como respondemos a ella. Ese es el secreto. Cómo respondemos a ella. No como la sabemos. Santiago se encargó de eso, ¿verdad? De no solamente ser oidores de ella, sino hacedores. Ese es el mensaje. Un escritor dice que es interesante cómo muchos ateos destacados en la historia han salido de la misma religión. Y dice que ellos mismos son los que muchas veces enseñan o han enseñado en las grandes universidades. Y es tan asombroso la manera como ensalzan al Señor, cómo lo elevan. Uno dice de que Jesús fue el hombre más grande que haya existido. Qué bonito se oye eso. Otro dice, Él es el gran ejemplo de la humildad. Otro dijo que Él es la flor de la humanidad. Y hay más de ese lenguaje halagador. Y mire que estamos hablando de ateos clásicos, de aquellos que se dedican a negar la existencia de Dios. Pero así es, así muchos. El Jesús que aceptan es el mismo que ellos se han formado en su imaginación. Mi Jesús no es así, lo dicen. El Jesús que yo creo me va a aceptar tal y como yo soy. Y yo no necesito esto, ni esto, ni esto. Algo que vemos en esto del Señor Jesús es que son las palabras que Él dice lo que viene a ser el punto divisorio. Es ahí, ese es el detalle. Eso es lo que espanta o atrae a las personas a Dios. Lo que nosotros entendamos por la palabra. La cosa es que algunos dicen, o lo que vemos aquí en el ministerio del Señor Jesús, es de que los últimos meses de su ministerio, Él o podemos ponerlo así de esta manera, que su ministerio público en sus últimos meses que estuvo en la tierra fue disminuyendo. Ya el Señor no hacía tantos milagros como antes. Él ya no iba a los grandes lugares como se mantuvo antes. Pero algo importantísimo que podemos ver es de que cuando su ministerio público disminuyó, ahora entonces el enfoque en los 12 fue aumentando. Y fue cuando Él estuvo apartado con su gente, con sus discípulos. Fue en ese momento cuando Él también se dio a conocer, cuando mostró su gloria. ¿Se recuerda? Allá en la transfiguración. Fue tan impactante, dice un escritor, cuando ellos experimentaron la transfiguración, la gloria del Señor, que Pedro se quiso quedar ahí. Le dijo, Señor, si quieres te hacemos una casa para ti, para Elías y para Moisés, para que nos quedemos aquí contigo. Fue en ese momento cuando se apartó con ellos, que por primera vez el Señor les dijo que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Ellos necesitaban ser fortalecidos. Podríamos decir, ¿verdad?, de que ya los falsos seguidores, los falsos discípulos, habían sido identificados. Ya se habían quedado atrás. Ahora solo quedaban los 12. Todavía estaba el diablo ahí con ellos, Judas. Bueno, así lo dice la palabra. Pero ahora se habían quedado los verdaderos
discípulos, los que en las palabras del Señor Jesús vieron vida eterna, los que las abrazaron, los que comprendieron de que no había otra opción. Y ahora entonces el Señor a esos es a los que empieza a prepararlos para lo que venía y para lo que les venía después de que Él se fuera. Tenía que haber una preparación así de esta índole. Vea que los falsos cristianos, los falsos discípulos, fueron identificados, y esto es lo que me llama la atención. Era importante, mis hermanos, que eso ocurriera. Porque no importa qué tan complicada o qué tan simple sea la prueba por la cual una persona abandona al Señor. Era necesario que eso ocurriera para descubrir que esa persona no amaba al Señor por sobre todas las cosas. Era necesario. Porque al final, mire, es eso lo que viene a quedar en el récord. Es eso lo que también Dios va a utilizar en su contra. Porque la instrucción o la condición que Dios le ha dado a todo ser humano, a cada uno de nosotros, es de negarnos a nosotros mismos. De tomar la cruz, ¿cuándo? Todos los días. Y seguirle. No hay otra condición. El Señor, mire entonces, ¿qué es lo que hace? Se encarga de enseñarle a ellos todas las cosas. Aquellos que se quedaron, a los que oyen su voz, a los que lo siguen. No a las multitudes. Porque sabe que el atraer a las multitudes, yo creo que es fácil. Denles solo pan y peces y verá que van a venir. Bueno, el grito algunas veces también los atrae. Llévese esto, por favor. Lo difícil es hacer discípulos. Uno que usted pueda enseñarle lo necesario para que después de ahí él vaya y haga lo mismo con otra persona. Eso es lo difícil. El que venga la gente y se amontone, eso es fácil. El Señor entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y les enseña lo que ellos necesitaban saber. Lo suficiente para que se pudiesen mantener. Después sí, el Señor dijo, el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas. Estoy de acuerdo con un escritor que dice que el éxito de cualquier institución espiritual no es la multitud, no es cuánta gente llegue, sino es saber el tipo de personas que son. Sino es saber dónde se encuentran en su desarrollo o crecimiento espiritual. Eso es lo más importante. Lo más importante no es llenar la iglesia de espectadores. Lo más importante, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, es de que se envuelvan, que les sirvan con aquella pasión basada solo en la palabra. Un llamado claro, ¿verdad que sí? Un escritor dijo esto. Dice él, esto fue lo que Jesús hizo. Él vino, amontonó a una tremenda multitud de personas, los sacudió un poco, los golpeó con la palabra para descubrir quiénes se iban a quedar. Y con los que se quedaron, hizo discípulos. Y conquistó el mundo entero. ¿Qué no es eso lo que todavía el Señor anda haciendo? Los únicos que se quedan son los que aman la palabra.
y los que responden basado en ella. Y mire que eso es lo más importante del ministerio, del trabajo en el Señor. La muchedumbre no significa nada, y fue lo que el Señor Jesús hizo. Él expuso la manera como Él expuso el mensaje, lo hizo con la mayor elocuencia que haya existido. Pero nunca su elocuencia fue la base o fue su base, sino que siempre fue el contenido de su mensaje. Eso fue. Exalto ese punto porque en algunas iglesias lo que sea, y lo he visto en la aplicación, se busca a un pastor que tenga carisma, que tenga atractivo. Ahí yo no califico. A lo mejor por eso estoy con ustedes. Pero eso es lo que me gusta a mí del Señor. Mire que Él dejó bien claro a las personas que tenían que creer en Él. Y después mostró las pruebas. Dijo, yo soy el que está en las Escrituras. Pero dejó tan claro de que aún cuando lo rechazaron, quedó bien claro por qué lo rechazaron. Y Él lo dice, porque simplemente no quisieron. No fue por falta de pruebas ni nada. Se dice que los primeros cristianos, o al menos en los primeros años, cuando presentaban el Evangelio, se encargaban también de presentar las tribulaciones que venían con él, para que ninguno, dice, que aceptara el Evangelio por las razones equivocadas o de una manera superficial. Esto es lo que hay. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad?, en varias parábolas. El que quiere entrarle a esto, que haga los cálculos. El que va a construir una torre, que vea sus materiales. Pero Él nunca anduvo con rodeos. Yo creo que una ilustración bien sencilla, bien clara de cómo se debe de ver el discipulado o el ministerio o la iglesia del Señor, cómo se debe de ver una iglesia, yo creo que está ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 6. Me encanta lo que dice Pablo a esta iglesia allá en Tesalónica. Dice, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahí está todo. Eso es una verdadera iglesia. Eso es un verdadero discípulo. Imitadores de nosotros, dice Pablo. ¿De quiénes? De los apóstoles. E imitadores del Señor Jesús. ¿Qué queda afuera? Nada. Nada. Yo le digo a los hombres, hay 3 cualidades que debemos de imitar del Señor. Él era manso, humilde y obediente. Y ahí se encierra todo. No le busque más. Ahora sabemos, ¿verdad?, que no todos aceptaron, lo sabemos, no es así tan fácil. Lo vimos que aún sus mismos hermanos lo rechazaron. Sus mismos hermanos no creyeron en él. A propósito, ¿sabe que estos son hermanos reales del Señor Jesús? No son primos, no son hijos de otro matrimonio, como algunos lo sugieren. No, porque cuando se juntó José y María, estaban jóvenes. Son sus hermanos. En Mateo nos da hasta los nombres de ellos. Pero ellos, mire qué tremendo, que aún cuando crecieron en Jesús, no le creían. Y como no le creyeron, entonces mire lo que empezaron a hacer. Empezaron a aconsejarle lo que tenía que hacer. Muy típico del que no confía en Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Y todo lo cuestionan. Eso era lo que faltaba, lo que pasaba con ellos. Le dijeron, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que estás haciendo. Alguien añadió esto, que literalmente lo que ellos estaban diciéndole era, haz esto. Si eres, haz esto. ¿Se recuerda esas palabras? El mismo Satanás. Si eres el Hijo de Dios, lánzate.
Y esa tentación la vimos que continuó siguiendo al Señor Jesús aún hasta allá en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda? Cuando le gritaban, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero como se dijo, la reacción de sus mismos hermanos simplemente viene a comprobar lo duro que es un corazón incrédulo. Por más que le diga, es duro. Qué terrible. Pero algo que me gusta del Señor es que el Señor jamás se movió por la sugerencia de nadie. Ni siquiera la de María cuando le dijo, no hay vino, ¿qué tienes conmigo? Ni siquiera la de sus hermanos, y mucho menos de las tentaciones directas del diablo. Porque nadie forza la mano de Dios, ¿verdad que no? Isaías dice que a Dios nadie lo aconsejó y jamás nadie le enseñó. El Señor usa una frase muy hermosa, porque todavía no ha llegado mi tiempo. Si nosotros, hermanos, podemos confiar que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Padre, podemos también descansar en la promesa de que Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Y que si ocurren las cosas es porque estamos en su voluntad. Pero asegúrese de estar en su voluntad. Pero es un descanso. Es su tiempo, a propósito, está hablando de su muerte, la cual ese tiempo iba a llegar unos cuantos meses después. 6 para ser más exactos. De acuerdo a las fiestas que estaban celebrando. 6 meses después, sin que ni siquiera se dieran cuenta estas personas, se iba a estar crucificando al Cordero, al único que verdaderamente quita el pecado del mundo. Pero nunca, mis hermanos, la vida de nuestro Dios o de nuestro Señor fue al azar. Él lo hizo todo en el momento preciso. Y eso precisamente vino a ser una evidencia de su deidad, de que Él es Dios. Pero unos días después llegó a la fiesta. Los judíos le buscaban, dice la palabra. ¿Dónde está ese? Porque hasta su nombre les repugnaba. Y a pesar, mire, de que Él era el centro de las conversaciones, todos hablaban de Él. Ninguno dice que hablaba abiertamente de Él por temor a los judíos, dice el versículo 13, ahí en Juan 7 donde leímos. Y ahí vemos, mire, el gran poder que tenía este movimiento apóstata sobre las personas. Pero todos sabían ahí en la fiesta que los judíos querían ver al Señor Jesucristo muerto. Pero entonces el Señor, dice la palabra, que de forma privada, en secreto, llegó a la fiesta. No porque les tenía miedo, sino porque Él todavía tenía algunas cosas que cumplir. Nunca les tuvo miedo. Vemos en la palabra que Él los confrontó con toda valentía. Y públicamente les dijo que sus acciones eran pecaminosas, cosa que nadie se atrevía, porque literalmente ellos eran la mafia de ese tiempo. Ellos asesinaban a cualquier persona, incluso utilizando las cortes judiciales. Nadie se podía levantar contra ellos. Por eso el Señor dijo, no solamente son duros de corazón, sino de que eran malos porque pertenecían a su padre el diablo. Por eso en su mayoría nunca pudieron ver al Señor como Salvador, ni como el Mesías. La mayoría de ellos nunca supieron. Ni siquiera, mire, podemos ver sus hermanos, ni siquiera sus hermanos, que ellos supieron de la forma sobrenatural que había nacido Jesús. Ni siquiera ellos. Solo para terminar esto en una nota positiva, no que sea mi estilo, no tengo que... Hay buenas noticias con los hermanos del Señor Jesús. Las vemos allá en Hechos,
En el capítulo 1, ¿se acuerda cuando estaban allá los discípulos y estaban los 120 reunidos en el aposento alto? Muy bonito. El versículo 14 dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y vea eso. ¿Y con quién más? Con sus hermanos. Ahora creyeron. Y su duda se disipó por la resurrección del Señor Jesús. Pero esto tenemos que llevarnos de la misma manera como sus hermanos. Y al igual que toda persona, tiene que tomar una decisión sobre nuestro Señor Jesús. Y tiene que ser aquella basada, como dijimos, en su palabra. Si puede ayudarlo en algo, alguien dijo de que para tomar esa decisión deberíamos de recordar que el Señor Jesús y nadie más ha podido resolver o ha podido operar en 4 áreas que a nosotros como seres humanos nos perjudican o de los cuales no tenemos control. Muy sencillo, ¿cuáles son? El pecado, la enfermedad, la naturaleza y la muerte. Analízalo. En el pecado, el Señor Jesús, por ser santo, por ser sin pecado, la palabra nos dice que Él es el único que puede quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. En cuanto a la enfermedad, la palabra del Señor me dice de que Él manifestó su poder en todo tipo de enfermedad. Otra cosa de la cual no tenemos control es con la naturaleza o con los catástrofes naturales. Nunca hemos tenido. Pero de Jesús, sus discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Digo, si es que le está costando decidirse por Él. Y obviamente jamás hemos tenido, ¿verdad?, control sobre la muerte. Pero el Señor Jesús muestra su poder, resucitando a muchos y aún después venciendo a la misma muerte allá en la resurrección. Y la palabra nos dice de que si Él resucitó, Él también nos va a resucitar. Amén. Yo creo que el Señor nos la pone fácil para decidirnos. Y no estoy hablando de una decisión superficial. Estoy hablando de una decisión a otro nivel. La decisión aquella que en la cual nos demos cuenta de que el Señor Jesús debe de ser el todo para nosotros y nada más. Y que pase lo que pase, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Qué les parece si inclinamos?